Y vamos entonces, pastor. Muchas gracias. Ya está grabando, ¿verdad? Sí, ya está grabando ya. Ya, gracias, pastor. Muy buenos días. Nos encontramos con el Magíster Bolívar Fernández, docente de la carrera de Teología Pastoral del Instituto Universitario Rumiñahui. A continuación nos va a colaborar con la entrevista acerca de la doctrina de la Trinidad. Muy buenos días, pastor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estamos listos para ayudar a la tesis del estudiante Denise Micaela Andino Ayala y con el tema de la Trinidad y sobre todo su proyecto de grado, estamos dispuestos a ayudar y a responder las preguntas necesarias. Gracias, pastor. Vamos a abordar un tema muy importante en cuanto a la fundamentación teológica de la doctrina de la Trinidad. Estimado pastor, desde su punto de vista teológico, ¿cómo definiría usted la doctrina de la Trinidad y por qué es considerada un pilar central de la fe cristiana? Ok, muy buena pregunta. La doctrina de la Trinidad es muy importante para estos tiempos, ya que es lo más fundamental que nos distingue a nosotros como cristianos de otras sectas. Es algo interesante porque es una importancia histórica por tres razones, yo veo. La primera razón es porque protegió la identidad de Cristo. Si Jesús no es plenamente Dios, no hay un Salvador con un valor infinito, ni una mediación verdadera. En Juan 1.1, Hebreos 1.8 nos habla acerca de la deidad, de que Él era Dios y hombre al mismo tiempo. Y es algo interesante porque Nicea fue una muralla contra un Cristo creado. Se pensaba que respecto a la naturaleza, Él no poseía la deidad. También, la segunda razón, protegió la obra del Espíritu Santo. Si el Espíritu no es de Dios, entonces la regeneración, la santificación y la adopción quedarían sin el agente divino que aplica la redención, como lo dice en Juan, capítulo 3, 5 al 8, y en Tito 3, 5. Y sobre todo en Constantinopla se aseguró esa confesión. Y también unificó el lenguaje de la iglesia, no eliminó todos los conflictos, pero dio un estándar para distinguir la fe cristiana de desviaciones. Es importante porque nos une, yo creo que, y nos diferencia de quién es cristiano y quién no es cristiano. Y uno de los credos más importantes que como iglesia siempre debemos, credos es lo que la iglesia cree por medio de un acto formal, el credo apostólico. De hecho, usted lo puede poner en su trabajo. Y yo creo que todos aquellos que confiesan el credo apostólico podemos llamarnos hermanos. Y de verdad nos hacemos parte de la iglesia católica en el sentido de universal. La iglesia católica apostólica, pero no romana. A eso se refiere el credo apostólico. Todos aquellos que confiesan el credo apostólico pueden llamarse hermanos e hijos de Dios. Bien, pastor. Entonces, de acuerdo a su respuesta, tener un punto de vista teológico definido acerca de la doctrina de la Trinidad nos hace parte del pueblo del Señor, nos hace diferentes a aquellas sectas, aquellas denominaciones que no están en la verdad. Y sumándole esto, lo del credo apostólico, somos parte de la Iglesia de Cristo. Uh-huh. Continuando con los fundamentos bíblicos de la doctrina trinitaria. Desde su experiencia académica, estimado pastor, ¿cuáles considera que son los principales textos o algunos que usted recuerde del Antiguo o del Nuevo Testamento que sustenten esta doctrina de la Trinidad? Ajá, perfecto. Es muy bueno su pregunta de esta parte. Y sobre todo la Trinidad protege al Dios verdadero, no un Dios a mi manera. Es decir, Dios es uno y Dios es tres, no es una contradicción, es confesar lo que la Escritura revela. Y sobre todo es un solo Dios. Algo importante que nosotros vemos es el famoso Shema de Israel, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor Dios, uno es. Ese uno es una composición, uno es una composición en hebreo que es la palabra ejat. Bueno, literalmente pronunciada
C-H-A-D, Echat, pero se pronuncia Ejat, que es la composición de dos o más elementos, pero en este caso sería dos o más personas, cuando le dice el Señor Dios uno es. De hecho, es el mismo versículo que está en Génesis capítulo 2, cuando Dios le dice a Adán, por tanto dejarás a tu padre y a tu madre, y los dos se unirán y serán una sola carne. ¿Cómo todos pueden ser una sola carne? De la misma manera, porque muchos dicen Dios es uno solo. Sí, pero la composición de la palabra uno es ejad, que es de dos o más personas en este caso. Eso es un solo Dios. También el Padre es Dios, como tenemos en 1 Corintios 8, 6. De hecho, aquí usted puede poner los versículos por el cuestión de tiempo. 1 Corintios 8, 6. El Hijo es Dios, también en Juan 1:1, Juan 20:28, Hebreos 1:8. El Espíritu Santo es Dios, en Hechos 5:3-4, 2 Corintios 3:7. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Es clave explicar esto, porque uno termina cayendo en errores que, por lo general, tres errores que deforman a Dios es el modalismo, un Dios que solo se disfraza de Padre, Hijo y Espíritu; arianismo, arrio, un Cristo menos que Dios; y triteísmo, que son tres dioses, ¿no? Es un solo Dios que nosotros creemos, pero el Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y como vemos, como dice la Confesión de Fe de Londres, Bautista de 1689, dice, respecto a la Trinidad, dice, el Señor Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es del mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según su consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longámino, abundante en bondad y verdad, perdonado en iniquidad y la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia. Y también dice el siguiente. Aquí esto es clave, como explica la Confesión Bautista respecto al capítulo 2, el párrafo 3, sobre la Trinidad. Dice, en este ser divino infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo, el Espíritu Santo, de una substancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es nadie, ni por generación, ni por procesión. No es de nadie, quiero decir. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en la naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares, relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y de nuestra consoladora dependencia de Él. Gracias, pastor. Nos enriquece mucho estos datos acerca de la doctrina de la Trinidad. Nos invita a considerar más a fondo quién es nuestro Dios, ese Dios que subsiste, que tiene esa misma esencia divina. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que comparten esa sustancialidad, esos atributos. Son omniscientes, omnipresentes, omnipotentes. Pastor, un poquito queremos tocar el tema de la enseñanza que se está dando en las iglesias contemporáneas acerca de la doctrina de la Trinidad. Usted como pastor, ¿cómo evaluaría ese nivel de enseñanza? ¿Cómo nosotros nos diéramos cuenta si en una iglesia se está enseñando correctamente esta doctrina, o cómo identificamos que no lo están haciendo bien? Ok, es muy buena pregunta.
Yo creo que estamos en una iglesia, en una generación de iglesias contemporáneas en que desprecia la historia de la iglesia, en que piensa que nuestra iglesia se creó con los misioneros americanos que vinieron a nuestros países, que en realidad hicieron buen trabajo, pero muchos de ellos no profundizaron teológicamente elementos muy importantes. Muchos creen en la Trinidad, pero hay una razón detrás por qué creer la Trinidad, porque la misma palabra de Dios lo explica, y sobre todo, como expliqué al inicio de esta entrevista, es lo fundamental, lo esencial por el cual nosotros estamos. Yo creo que un desprecio de la historia de la iglesia y sobre todo la patrística, también la era apostólica, los padres de la iglesia, la primera era de la iglesia cristiana, porque muchos cristianos también piensan que la iglesia nació con Lutero, pero en realidad Lutero lo que fue es resurgir la doctrina apostólica. Entonces, hoy estamos con iglesias que se catalogan lo que es bueno bajo su propia conciencia y su propia cosmovisión. Pero en realidad esto nos lleva a tener grandes herejías y sobre todo a no prestarle importancia. Unos que merman el estudio de la Trinidad, no dando una respuesta histórica y un elemento importante del por qué somos trinitarios. Muchos dicen es como el agua o es como el huevo, la clara, la yema, los elementos, pero en realidad esos ejemplos son tan pecaminosos porque comparamos algo tan santo con algo que no tiene que ver, y así explicamos la Trinidad en algo de 5 minutos. De hecho, esta entrevista no va a ser suficiente. U otros no le dan la debida importancia a la Trinidad, y por lo tanto muchos dicen, no pasa nada si eres unitario, unicitario, y entonces no, o sea, Arrio y sobre todo también no solo Arrow, también Néstor, fueron personas que ellos prácticamente negaban una doctrina como la Trinidad. Y es algo interesante porque les fueron las primeras herejías de los primeros siglos, siglo II y siglo III, en ese aspecto. Confundían a padre e hijo, el modalismo, rebajaban al hijo como criatura, eso fue el arrianismo. La iglesia tuvo que explicar el por qué. Y es por eso que los concilios son dos concilios claves, que si hoy en día, y eso es un elemento clave, porque las iglesias ni siquiera saben qué es concilio, ni siquiera saben qué es credos, ni siquiera saben qué son catecismos. Entonces, dos concilios claves es el concilio de Niceno, que es en el 325. De hecho, que el año pasado hubo un aniversario respecto de eso, porque se cumplían prácticamente en el 2025. Que como cristianos revelábamos acerca de la controversia de que es el Hijo plenamente Dios, una criatura elevada. Bueno, el credo niceno afirma que el Hijo es de la misma naturaleza divina que el Padre, defendiendo que Cristo es verdaderamente Dios. Y el credo de Constantinopla también reafirma Nicea y fortalece la confesión sobre la divinidad del Espíritu Santo frente a los grupos que reducían. Entonces es algo importante porque también surgen grandes herejías, no tienen un conocimiento profundo respecto a estas doctrinas claves y suceden herejías. De hecho, se celebró 1700 años del credo niceno el año pasado. Estos credos son universales y como le digo, el cristiano que no tiene definido no va a adorar bien a Dios, no tiene su iglesia ordenada y sobre todo predica un mal evangelio. Y algo muy crucial que quizás muchos cristianos no saben y se asustan y se rasgan las vestiduras, por ejemplo, negar la doctrina de Teotocos. Teotocos es que María es madre de Dios, no por sobresalir a María o por venerar a María, sino porque María tuvo en su vientre a Dios mismo. Y a Dios mismo, en ese aspecto, a Dios y las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, las dos deidades. Por eso al decir que María es madre de Dios, fue madre de Dios, no estamos poniendo como después Frenton
después de Trenton hubo una mariología como los romanos piensan, sino que estamos diciendo que María fue madre de Dios. Y negar que María no fue madre de Dios es prácticamente decir que en su vientre no tuvo al Dios encarnado. Entonces son algunas de las cosas que nosotros nos damos cuenta en que en realidad la gente no presta importancia y dice cosas como la doctrina clave del Teotocos. También. Gracias, pastor. Entonces hay graves consecuencias al no generar una formación doctrinal eficiente sobre la doctrina de la Trinidad. Vemos que está en riesgo, incluso desde mi punto de vista, la salvación de la membresía, de aquellas personas que asisten, pertenecen a esas iglesias donde no hay una correcta enseñanza de la doctrina de la Trinidad. Como mencionaba pastor, hay el desconocimiento de varios aspectos fundamentales como los concilios, los credos, que nos mencionaba anteriormente. Pastor, una pregunta más que quiero hacerle en esta mañana es en cuanto a alguna recomendación teológica y pastoral que usted pueda ofrecer para fortalecer la formación doctrinal trinitaria en mi iglesia, en este caso en la Iglesia Cristiana del Campamento de Dios, para que usted pueda conocer un poco más de nosotros. Nosotros estamos en la ciudad de Riobamba, más de 10 años, estamos sirviendo aquí en la comunidad. Tenemos, considero yo, una sana doctrina, predicamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tenemos y creemos en los dones del Espíritu Santo, en el mover del Espíritu de Dios, pero con orden. No considero yo que no hay un fanatismo o un desorden en cuanto a los cultos y la presencia de Dios. Pero ¿cómo usted nos recomendaría el poder llegar más a fondo con la doctrina de la Trinidad a los miembros de nuestra iglesia? Sí, como le mencioné anteriormente, que porque muchas iglesias no tienen una importancia de la Trinidad, yo creo que estudiar del por qué, ¿no? Muchos dicen es que fue Tertuliano el que prácticamente, o Irineo, el que introdujo la Trinidad, que eso es romano. Eso es producto de una ignorancia fuerte, y que no caer en los creyentes que prácticamente toman una bolita, la hacen y la botan a la basura como una bolita de papel, y desprecian la historia de la iglesia. Despreciar lo que es la historia de la iglesia es negar lo que el Espíritu Santo obró por más de 1800 años, 1700 años. Entonces, como decir, nada de esto vale, lo mío vale. Entonces, siempre estar dispuestos a aprender sobre patrística historia de la iglesia, y sobre todo a ver que la Trinidad sostiene el Evangelio como la Biblia lo presenta, vivir bajo la obra trinitaria del Evangelio en sus vidas. El Padre planea y envía. Juan 3:16, Efesios 1, del 3 al 6. El Hijo se encarna, obedece, muere y resucita como mediador. Filipenses 2, del 6 al 11, Efesios 1:7. El Espíritu aplica la redención, regenera, une a Cristo, santifica y sella. Juan 3, del 5 al 8, Tito 3:5, Efesios 1, del 13 al 14. Si Jesús no es plenamente Dios, como mucha gente lo dice, su obra no tiene peso infinito para salvar. Si el Espíritu no es Dios, su obra no tiene poder soberano para dar vida. Y si el Padre, el Hijo y el Espíritu no son realmente distintos, entonces el envío del Hijo y la obra del Espíritu Santo son solo un teatro. Pero la obra trinitaria define nuestra adoración. Adoramos al Padre por medio del Hijo en el Espíritu. Por medio de Él, Cristo, tenemos una entrada a un mismo Padre, dice Efesios 2:18, al Espíritu al Padre, perdón. Y la doxología trinitaria es el patrón bíblico de la alabanza cristiana, como dice 2 Corintios 13:14. Entonces, ¿cómo dar verdadera adoración si no conocemos a Dios? Bueno, conociendo el Dios Trino, adorando el Dios Trino, y sobre todo nos da identidad como iglesia. Fundamenta el amor y la comunión. También fundamenta la doctrina del bautismo y la identidad de la iglesia. Fundamenta la seguridad y la perseverancia del creyente. Esto es algo clave porque hay muchas iglesias que dicen que la salvación se pierde, pero es también negar la obra trinitaria, porque nuestra salvación descansa en la obra completa del Dios Trino. El Padre elige y guarda,
como dice Judas, que Él nos preservará y nos guardará hasta el final. El Hijo compra con su sangre y hace intercesión, Hebreos 7:25. El Espíritu sella como garantía, Efesios 1, del 13 al 14. Entonces, es también negar la obra de que el Espíritu Santo nos ha sellado. Esto alimenta la seguridad de que no depende de mi fuerza, sino el compromiso del Dios Trino. Y la Trinidad ordena como leemos la Biblia. La Biblia es una sola historia. El Padre cumple su promesa en el Hijo por el poder del Espíritu Santo. Entonces, con eso evitamos el moralismo, ver a la Biblia como solo reglas, o el espiritualismo vago, la Biblia sin Cristo y sin comprensión del pacto. Entonces, como para resumir y terminar, es importante la doctrina de la Trinidad, sí, porque define quién es Dios, sostiene el Evangelio real, gobierna la adoración, marca la identidad de la Iglesia, el bautismo y misión, explica el amor y la comunión, sostiene la perseverancia y organiza la lectura de toda la palabra de Dios. Entonces, sí, eso es lo que puedo decir. Gracias, pastor. Entonces, podemos hablar que la obra trinitaria define nuestra adoración, es el fundamento, la identidad del creyente. Creer en el Dios Trino nos guía, nos ayuda, nos da esa luz, ¿no? Para una alabanza genuina y una adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Pastor, yo le agradezco mucho por su tiempo. En realidad ha sido un tiempo muy edificante para mí el poder conversar con usted acerca de esta doctrina tan fundamental para la Iglesia. Espero que no sea la última vez. Gracias por su tiempo y que Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias, pastor.